venir. Ok, mi estimado hermano. Entonces, muchas gracias por tu ansia de querer tocar guitarra, mi estimado. Pero sabes, justo te necesito los miércoles y los domingos en la mañana. Y es en esos momentos no vienes. Ok. No, pero pasar los domingos en la noche. No, los domingos en la noche solo queremos teclado. Gracias. Ok. Iglesia, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por aquellos hombres y mujeres que son tan partícipes y con muchas ganas de querer crecer para Dios. Hoy en esta noche vamos a ver algo especial. ¿Sabes? ¿Cuán importante, mi estimado hermano, es comprender que esta fecha de Pascua tiene un objetivo especial? Y yo te digo, campeón, cuando nosotros estábamos en el colegio, en la universidad, de repente cuando éramos más chicos, nuestro pensamiento, nuestra idea principal al respecto de lo que significa la Pascua es simplemente, hey, los últimos días de vacaciones de verano. Al menos eso yo pensaba. Es entonces que eran los días para ir a visitar a la abuela, eran los días para hacer campamento, eran los días, mi estimado hermano, para estar de juerga de jueves a domingo. Aleluya, ok. Y entonces te digo, campeón, la mayoría de personas piensan así. Ven a los días de Pascua, mi estimado hermano, como el momento en el cual se tiene que disfrutar porque son días feriados, se tiene que estar completamente involucrado en hacer lo que tú quieres. De repente incluso, no, pastor, yo no pienso eso, solamente para mí la Pascua es un día familiar, pastor, donde tengo que estar con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Es una fecha, mi estimado hermano, importante. Yo diría incluso más importante que la Navidad. Pero sabes, el objetivo de la Pascua no es en sí la reunión familiar. Es en sí, campeón, reunirse con Dios. Es en sí tener en cuenta lo que Dios hizo por ti, lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Es entonces que ya sea con o sin tu familia, el objetivo es nuestra reunión con Dios. Y hoy en esta noche, mi estimado hermano, quisiera que miremos lo que Dios hizo por nosotros. Porque es algo muy importante. De repente has leído esta porción de la escritura, Juan capítulo 18. ¿Cuántas veces lo has leído, campeón? Y de repente al leerlo, ok, lo has pasado de frente, lo has pasado. Pero te pediría por favor que comiences a indagar, que profundices, porque hay algo muy importante en la palabra de Dios que a veces nosotros dejamos pasar. Y de repente lo hemos escuchado en algún momento, pero quisiera hacer hincapié y que se convierta en algo súper importante para ti. Hoy en esta noche, mi estimado hermano, quisiera que miremos un mensaje titulado La crucifixión del Rey. Porque eso es específicamente lo que pasó en la Pascua. La crucifixión del Rey. Abre tu Biblia, por favor, en Juan, capítulo 18. Vamos a leer hoy en esta noche los versos desde el 1 hasta el 14. Amén. Nos dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual, entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Escuchaste? Cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás
el que había dado el consejo a los judíos, diciendo de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Caifás está diciendo aquí en la parte final que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y esa fue específicamente la crucifixión del rey. Mira lo que nosotros estamos leyendo, campeón. ¿Cuántas veces hemos leído estos pasajes? Pero cuán importante es tener en cuenta, campeón, que aquí lo que está mostrándonos esta pequeña porción de la escritura es que el creador, aquel que sabía todas las cosas que le iban a sobrevenir, que nos dice el verso 4, aquel que conocía la escritura, aquel que sabía todo lo que sucede en la creación, ahora lo que está haciendo es entregarse a su creación. ¿No dice la Biblia, a los suyos vino? Pues la Biblia nos está diciendo, Jesús se está entregando a su creación. Y hoy en esta noche, campeón, quiero que lo consideres de esta forma, porque la Biblia nos está mostrando aquí, en el capítulo 18, en el verso 1, habiendo dicho Jesús estas cosas. ¿Qué cosas? Las cosas establecidas en la última cena. Que tenía que partirse el pan, tenía que derramarse sangre. Y entonces Él está diciendo que su cuerpo en sí es el pan y su sangre es el vino. Entonces, iglesia, después de la última cena, después de todas estas palabras, después del momento en el cual ellos están pasando juntos, la Biblia nos dice que ellos van en busca del huerto. Pero para poder llegar al huerto, ¿sabes qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está diciendo que ellos cruzan el torrente de Cedrón. Ese torrente de Cedrón, mi estimado hermano, imagínate, estos son los muros de Jerusalén. Y entonces a la salida de Jerusalén, mi estimado hermano, está este torrente de Cedrón, que en sí, Cedrón en hebreo significa negro, significa oscuro. Y es en sí un torrente como un riachuelo, mi estimado hermano, que lleva las aguas servidas. Lleva las aguas servidas. Entonces, iglesia, este es el límite. Este riachuelo, este torrente es conocido como ¿cómo se dice? El riachuelo negro. Conocido, mi estimado hermano, como el límite, campeón, de la salida del templo, para después llegar, ¿sabes hacia dónde? Hacia el valle de Cedrón, un lugar verde. ¿Por qué? Porque es regado por aguas que no son tan limpias que digamos. Hace poco, mi estimado hermano, hicimos una investigación al respecto de un trabajo que había hecho la Municipalidad de Lima. Y fuimos a ciertas partes del río Rímac. Y en ciertas partes del río Rímac, ¿sabes qué encontramos, campeón? Que habían tuberías que salían de condominios. Tuberías de aguas servidas que depositaban lo sucio de esos condominios en el río. Y entonces pudimos ver algo interesante. Que la zona en donde esas aguas caían era la zona más verde. Es entonces, campeón, que aquí hay algo bien interesante. ¿Sabes qué es lo interesante? Significa, mi estimado hermano, que en el límite que tiene el templo está este torrente de Cedrón. Sales del templo y entras a una zona prácticamente sucia. ¿Sabes qué está diciéndonos con esto la palabra de Dios? Que lo que está haciendo Jesús, mi estimado hermano, es saltar hacia el límite. Está entrando hacia la atmósfera de lo sucio. Está entrando hacia el área de lo sucio. Está viniendo, mi estimado hermano, a un mundo que es sucio y se está entregando a la suciedad para ser castigado por ella. La Biblia nos está mostrando, mi estimado hermano, que esto es lo que está sucediendo. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan la historia en la cual Absalón, Absalón, el hijo de David, que cuando Absalón se rebela con su padre, ¿qué hace David? David cruza el torrente de Cedrón y huye de la traición de su hijo. Aquí, ¿qué está pasando? Jesús cruza el torrente de Cedrón y huye de la traición de Judas. 1000 años después, lo que está pasando con nuestro querido Jesús, ¿sabes qué es, mi estimado hermano? Está cruzando un límite. Cruzar un límite, ¿sabes qué significa? Está cruzando un límite, el punto de no retorno. Como ¿cuántos de ustedes recuerdan la historia de los 13 del gallo? Aleluya. ¿Se acuerdan del pastor, la historia de los 13 del gallo? Por supuesto que te acuerdas. El momento en el cual viene Francisco Pizarro con Hernando de Luque y Diego de Almagro. ¿Se acuerdan? Pastor, no, historia, no me acuerdo mucho. Pastor, cuénteme, por favor. Ok, te recuerdo. Ellos llegan, mi estimado hermano, con 124 soldados desde España para poder conquistar las tierras sudamericanas, las tierras incaicas, campeón. Pero ellos no sabían que eran tierras incaicas, simplemente eran las Indias. Es entonces que cuando ellos llegan, ellos tienen diferentes batallas en Centroamérica. Entonces ellos están bajando, llegan hasta Colombia, campeón, y en una zona, en una isla, porque ellos vinieron en una vela. ¿Pastor, una vela? No, me refiero a un velero, campeón, un barco a vela. Ok, a eso me refiero. Pastor, un barco a vela, o sea que tenía iluminación.
Olvídalo. Es entonces, iglesia, que cuando ellos están en la zona de Colombia, sus hombres se quieren regresar. ¿Sabes qué hace? Francisco Pizarro saca su espada y traza una línea. Después de trazar la línea dice, ok, yo voy a cruzar. Aquellos que crucen la línea, de la línea para acá, iremos a conquistar las Indias. ¿Se acuerdan? Pastor, no me acuerdo mucho. Pues yo te digo algo, campeón. Que cuando Francisco Pizarro cuando trazó esa línea, solo cruzaron 13 hombres de los 124. Y con esos 13 hombres, 12 en realidad más él, fueron y conquistaron Sudamérica. ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando en nuestra historia? Era un punto de no retorno. O sea, cruzas la línea y no regresas más. Cruzas la línea y dices, voy a conquistar sí o sí. Pues bien, nuestra historia nos dice que aquí Jesús está cruzando esta línea. El torrente de Cedrón, punto de no retorno, se está entregando a la suciedad. ¿Sabes para qué? Para ser castigado por ella. La Biblia nos está mostrando entonces, iglesia, que aquí lo que está haciendo Jesús es algo especial. Es prácticamente decir, voy a enfrentar lo que viene. Y es aquí donde él sabía lo que venía. La Biblia nos dice en el verso 4, pero Jesús, sabiendo todas estas cosas, Jesús sabía lo que venía. Es esa noche donde le dice al Padre, Señor, aparta de mí esta copa. Aparta de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. ¿Sabes qué dice Dios? Que se haga mi voluntad. Entonces, iglesia, Jesús está allí diciendo, ok, que se haga tu voluntad. Entonces, vamos a enfrentar el momento. Después de pedirlo 3 veces, la Biblia nos cuenta, iglesia, que llegan los soldados romanos. Judas toma una compañía. Judas, iglesia, toma a un grupo de gente. ¿Cuántos de ustedes sabían, iglesia, que varias veces intentaron prender a Jesús? ¿Cuántas veces intentaron prender o apedrearlo y entonces Jesús pasó entre ellos o pasó de frente? No lo pudieron tocar porque tenían temor del pueblo. ¿Ok? Esa es la razón por la cual ahora toman una compañía. Leyendo al respecto de lo que es una compañía de soldados, ¿sabes qué significa? Significa un grupo de soldados entre 80 y 225. ¿Ok? Vamos a darle el beneficio de la duda a los judíos, a Judas. Vamos a pensar que es el mínimo. Vamos a pensar que fueron 80. Él tomó una compañía de soldados romanos, o sea, 80 soldados romanos para ir a atrapar a Jesús. Más los alguaciles. ¿Cuántos alguaciles? No sabemos. Más los fariseos. ¿Cuántos fariseos? No sabemos. Pero en total, vamos a poner un número redondo. 100 personas. 100 personas. Y la Biblia nos dice, adivina qué, que estaban armados. Aleluya. Verso 3. Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los filisteos, de los fariseos, perdón, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Con armas, iglesia. Llegaron, mi estimado hermano, y adivina qué. Vienen donde Jesús y pasa lo que nunca en la historia de la humanidad ha sucedido cuendo alguien intenta atrapar a algún malvado. Yo no sé cuántos de ustedes han visto, mi estimado hermano, alguna vez esta clase de películas, las películas de James Bond, o las películas de Steven Seagal o Jackie Chan, no sé, de diferentes películas, mi estimado hermano. Pero cuando van a atrapar a algún malvado, mi estimado hermano, lo que hace la policía es, ¡hey! ¡Alto allí! ¡Queda usted arrestado! ¿No? ¿Verdad? ¿Sí o no? Viene, imagínate los soldados romanos, todos completamente duros y gigantes. ¿A quién buscáis? A Jesús. Caen al suelo. La Biblia nos dice, mi estimado hermano, que esto es algo inusual. Que la autoridad con la que ellos tenían que prender a Jesús no está. Y entonces son ellos los que caen al suelo. ¿Te imaginas tú en algún momento de repente algún policía dice, señor ladrón, disculpe, ¿le puedo poner las esposas? ¿Te imaginas a alguien así? Sería una locura, mi estimado hermano. Sería algo bastante tonto e inimaginable. Eso solo pasa en los dibujos animados. Pues bien, aquí es en vida real, que son los soldados quienes están viniendo a querer atrapar a Jesús. Pero Jesús con su autoridad, adivina qué dice. Dice, yo soy. Yo soy, mi estimado hermano, y el poder de la pronunciación de estas palabras los hace temblar. De la misma manera tembló Moisés cerca de 2500 años atrás, mi estimado hermano.
El momento en el cual Moisés tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente, en el Éxodo, en el capítulo 3. Cuando Moisés estaba dudando, no, Señor, pero mira, tú me estás diciendo que yo vaya. Ok, yo voy al pueblo de Israel y les digo, ok, Dios se me apareció. Y entonces ellos me van a decir, ¿cómo se llama? Diles, yo soy el que soy. ¿No dijo eso? No dijo eso el Dios del cielo. En otras palabras, cuando Jesús está pronunciando aquí, yo soy, está diciendo, yo soy el mismo de la zarza ardiente. Yo soy Dios. Yo y el Padre, uno somos. ¿No dijo eso Jesús? En otras palabras, mi estimado hermano, Jesús está revelando su identidad. En pleno momento de captura, Él está revelando, soy el creador. Él les está diciendo, soy yo quien tiene la potestad de darte la vida o de quitártela, pero no les dice eso, solamente les declara su nombre, iglesia. Y adivina, ¿qué es lo que está pasando, mi estimado hermano? Que entonces el creador se entrega a su creación. El gran yo soy, mi estimado hermano, Juan, capítulo 14, verso 9, nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 10, mi estimado hermano, en el verso 30, la Biblia nos dice que Jesús dijo esto, yo y el Padre, uno somos. Y diferentes textos, mi estimado hermano, de los que podríamos hablar, Él está diciendo, yo soy Dios, Jesús es Dios. Hoy en día, iglesia, cuando en el mundo la gente habla de Jesús, lo comparan, mi estimado hermano, con diferentes clases de personas que fueron líderes en el mundo. Lo comparan, mi estimado hermano, ¿sabes con quién? Con Buda, lo comparan con Mahatma Gandhi, lo comparan, mi estimado hermano, con Mohammed o Mahoma para nosotros, porque Mohammed es en inglés. Lo comparan con la Virgen María, lo comparan con diferentes entidades, mi estimado hermano. Sin embargo, es Jesús, el Dios del cielo. ¿Y sabes qué está haciendo Él? Se entrega a su creación. Lo que está haciendo Jesús, mi estimado hermano, es no poner fuerza. La Biblia nos dice, iglesia, en el verso 8, algo especial. Respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis, dejad ir a estos. Jesús se está entregando. Él está diciendo, solo yo, solo a mí me quieren, entonces atrápenme. Verso 12, la Biblia dice, entonces la compañía de soldados, el tribuno, o sea, los 80 soldados, el tribuno 81, los alguaciles 19, suman 100, prendieron a Jesús y le ataron. O sea, 100 personas, iglesia, se echaron encima de Él. 100 personas, esto es, ¿sabes? Es un apanado, campeón. Eso es yo no sé cuántos de ustedes alguna vez, iglesia, han estado con sus amigos en el colegio o en la universidad, bueno, en la universidad, no, pero más que nada en el colegio. Y entonces un chico, su cumpleaños, apanado, y vienen 20, 30 chicos y se tiran en su encima y al final el compañero queda como tortilla. Pues de la misma manera, campeón, de la misma forma se están tirando encima de Jesús para querer atraparle. Y Jesús simplemente, acá estoy. Eso es lo que está pasando en nuestra historia, iglesia, que los soldados pensaban que tenían el control. Lo atrapamos, lo encadenamos. Ahora está aquí, ahora está aquí. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Prendieron a Jesús y le ataron. La Biblia entonces nos muestra, iglesia, que en realidad no son los soldados quienes tienen el control. La Biblia nos dice en el verso 4 esto que es espectacular, iglesia. Jesús sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir. Entonces Jesús sabía que ya lo tenían que atrapar. Jesús sabía, iglesia, en Mateo en el capítulo 26, en el verso 54, la Biblia nos dice que Él quería que las escrituras se cumplan. Es entonces que Él no opone resistencia. Entonces Jesús se entrega. Mira lo interesante de esto. ¿Por qué, iglesia? Porque es bastante doloroso cuando uno lee esta parte de las escrituras. Y la Biblia nos dice que esta es su creación. Juan capítulo 1, la Biblia nos dice en el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los soldados lo atrapan aquí, iglesia, y entonces aquí está Jesús, atrapado por los soldados, está atado, y ellos están cantando victoria, y ellos piensan, yo tengo el control, yo mando aquí. Los soldados están así, nadie puede con Roma, nadie puede con Roma. Por supuesto que alguien sí puede con Roma, campeón.
Por supuesto que alguien sí puede derrotarlo con una sola palabra. Pero en ese momento, simplemente no dijo nada. Es interesante, iglesia, esta parte de la historia. Porque Jesús, siendo el creador, la Biblia nos dice en el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Él creó todo lo que existe. En la antigüedad, mi estimado hermano, a Dios se le conoce como Jehová. Su nombre de guerra es Jehová. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Su nombre, incluso tenemos una canción. Su nombre de guerra es Jehová, es Jehová. Entonces, campeón, ¿qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Que Jesús, campeón, aquí en esta parte de la historia, como muchas personas piensan, pobre, es que Jesús era un pacifista y entonces tenían que atarlo y él no dijo nada porque él también enseñó, sí, si alguien te da un golpe en la mejilla derecha, entonces también tienes que ofrecerle la izquierda y entonces Jesús era eso y nos está pidiendo también. Jesús, mi estimado hermano, no nos dice en ninguna parte de la palabra de Dios que él era pacifista. ¿Sabes qué dice la Biblia? Lo que encuentro en la Biblia es que Él dijo que quiere traer paz en nosotros. Pero también dijo que esa paz podría ser arrebatada. Y entonces, ¿sabes qué dijo al respecto? Que he venido a traer espada. Que los enemigos serán los de tu casa. En tal sentido está diciendo, si es que la paz de Dios busca ser arrebatada por causa de que alguna persona cercana a ti intenta sacarte de tu iglesia, intenta romper tu relación con Dios, ¿sabes qué dice Dios? No, yo he traído espada. Jesús mismo está diciendo, yo no soy un pacifista, mi estimado. Lo que he venido a hacer, ¿sabes qué es? Es a traer espada. Jesús entonces es un guerrero. No malinterpretemos quién es Jesús, iglesia. Jesús es un guerrero, es el general, campeón. Pero en nuestra historia es un general que no devuelve el golpe. Es el general, mi estimado hermano, que conoce las escrituras. Y él dice, me someto a las escrituras. Es entonces, iglesia, que siendo él tremenda, ¿cómo decirle? ¿Cómo decirlo? Tremendo en poder, tremenda entidad divina, porque en realidad tenemos que decirlo, Él es Dios. O sea, siendo quien es Él, ahora Él está siendo sometido a su propia creación. Y entonces, iglesia, la Biblia nos dice que siendo Él un guerrero, se está sometiendo a su propia creación. A su propia creación. Siendo Él un guerrero, iglesia. Siendo Él un guerrero. A su propia creación. No dice nada al respecto. Y es entonces, iglesia, que como guerrero entonces, Él se somete. Pero ¿sabes qué es lo interesante de nuestra historia? Que Pedro no estaba de acuerdo. Nuestra historia nos está contando que Pedro era su seguidor. Pedro era uno de sus discípulos. Y así como uno de sus discípulos lo entrega, lo traiciona, ahora vemos a otro de sus discípulos que no está de acuerdo con su comportamiento. Vemos a uno de sus discípulos, mi estimado hermano, que está diciendo, Jesús, ya has venido a traer espada, saca la espada, yo tengo una acá. La Biblia nos dice, iglesia, que Pedro está tomando las acciones por su cuenta porque piensa que Jesús está perdiendo el control de las cosas. ¿Cuántos de nosotros, iglesia, hemos visto que de cuán importante es de repente que cuando somos chicos nuestro papá tenga el control de las cosas, ¿verdad? Cuando somos grandes nosotros queremos tener el control de las cosas. Pues bien, cuando vemos que el control se pierde, ¿qué queremos hacer? Queremos intervenir. Eso es lo que he visto en muchas mujeres. Cuando ven que su esposo de repente no toma una decisión, cuando ven que su esposo no quiere crecer para Dios, intentan decirle, oye, ¿sabes? Tienes que ir a orar, tienes que hacer esto, tienes que hacer... Y entonces ellas se ponen en el papel del Espíritu Santo, lo cual está completamente equivocado. Lo mismo está pasando con Pedro en nuestra historia. Está queriendo enseñarle a Jesús ser Dios. Está queriendo enseñarle a Jesús a pelear. Aleluya. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice nuestra historia? ¿Sabes qué dice nuestra historia? Nuestra historia dice lo siguiente en el verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. La Biblia nos está diciendo, iglesia, que aquí lo que está pasando es que ya que
ve que su general se está sometiendo a las fuerzas enemigas, lo que está haciendo Pedro es decir, no estoy de acuerdo, saca su espada y con eso intenta motivar a los discípulos, vamos a luchar. Vamos a ir contra aquellos que nos quieren hacer daño. Y entonces, iglesia, lo interesante de esta historia es que Jesús le da una respuesta increíble. Le dice en el verso 11, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada, tonto. No, no le dice tonto. Le dice, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Recuerdas que hace 2 horas Jesús estaba orando, Padre, aparte de mí esta copa? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ahora, ¿qué está pasando? La acepta, iglesia. La copa que a mí me ha dado el Padre, no la he de Pedro. Pedro, yo sigo teniendo el control. Eso es lo que le está diciendo a Pedro, pero Pedro no lo creía. Yo te digo, campeón, cuando reaccionamos nosotros de esa manera, pensamos que queremos ayudar, pero en realidad la malogramos. Y si de verdad queremos luchar, si de verdad queremos guerrear, deberíamos enfrentarnos con el enemigo correcto, porque la Biblia, ¿sabes qué es lo que nos dice aquí? Que los que vienen contra Jesús son los soldados y los alguaciles. ¿Ok? Pero ¿a quién le corta la oreja Pedro? ¿A un soldado? No. ¿A quién? A un siervo. A un hombre que no tenía nada que ver con peleas. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros hacemos eso? ¿Cuántas veces, iglesia, por querer arreglar las cosas, podemos dañar la vida de otra persona, dando un mal ejemplo? Por culpa de Sara, Agar salió embarazada. ¿Estás conmigo? Sara pensaba que tenía que arreglar las cosas. Agar, ven. Como dicen nuestros amigos argentinos, vení. La manipuló, la usó. Salió embarazada. Y después la comenzó a despreciar. Entonces quiero que te des cuenta, mi estimado hermano, en nuestra locura, en nuestro impulso, no vamos a hacer que Dios funcione mejor. ¿Nos puede pasar? Por supuesto que nos puede pasar. De hecho, que nos pasa continuamente. Por esa razón, iglesia, Jesús le había dicho 1 hora antes, Pedro, orad. Orad porque la carne es débil y el espíritu está dispuesto. Pero él estaba, Padre, Señor, yo te amo. En el nombre de Jesús. Estaba recontra cansado. Yo sé que eso en la iglesia no pasa, aleluya. Eso pasa en nuestras camas, amén. Cuando de verdad pensamos o soñamos que estamos en oración. Pues lo mismo le estaba pasando a nuestro querido Pedro. Es entonces, iglesia, que lo que Jesús le está queriendo decir a Pedro es algo que yo tengo el control, está diciendo, pero sabes, hay un texto que nos dice que en verdad sí tiene el control. Lo que Juan nos dice aquí es simplemente que él le llama la atención y le dice, la copa que he de beber no la vaya de beber. Por supuesto que la tengo que beber. Pero en Mateo, ¿sabes qué pasa? Mateo capítulo 26, iglesia. La Biblia nos dice lo siguiente. Mateo registra esto en el verso 53. Verso 52, perdón. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras? De que es necesario que así se haga. Esto es lo que Jesús le está diciendo. Y entonces Jesús le está diciendo, mi objetivo, campeón, no es simplemente hacer lo que yo quiero. Le está diciendo, mi objetivo es hacer lo que el Padre quiere. El objetivo de mi vida, mi estimado, le está diciendo, es servir al Padre. Y yo he venido a enseñarles a servir. Es entonces, iglesia, que Jesús le añade una información que a veces tú y yo la pasamos por alto. Pero aquí, ¿sabes qué dice Jesús? Jesús le dice, hey, si no oro a mi Padre por 12 legiones de ángeles, ¿crees tú que no me respondería? Si yo oro, perdón, a mi Padre. 12 legiones de ángeles. ¿Cuántas veces, iglesia, hemos hablado al respecto de Ezequías? ¿Se acuerdan de Ezequías? Pastor, Ezequías. ¿Te acuerdas? Y viene Isaías y le dice, vas a morir. Y entonces Isaías está yendo y Dios le dice, no, Isaías, dile que no va a morir, que tiene 15 años más. Ordena tu casa. ¿Se acuerdan?
Ok, ese mismo rey, un capítulo antes, eso está en el capítulo 20, un capítulo antes, la Biblia nos dice que en el pleno crecimiento de Ezequías, viene el rey de Asiria para ir en contra de Jerusalén. Y le comienza a amenazar y comienza a hablar y a decir, ¿quién es Jehová? ¿Tú crees que Jehová te va a ayudar? Y bla, bla, bla. La Biblia nos dice, iglesia, que Ezequías va al templo y le pide ayuda a Dios. ¿Y sabes qué dice la historia? Lo puedes leer, por favor, en Segunda de Reyes, capítulo 19. Ahí está. Pero la Biblia nos dice en un verso específico, en el verso 35, que después de su oración, Dios envió un ángel en la noche y mató 185,000 soldados de Asiria. 185,000 soldados. Un ángel. Ahora, a Jesús lo están llevando y Pedro saca su espada y dice, ¿crees que tú, si pido 12 legiones? ¿Qué es una legión? ¿Te acuerdas tú cuando estaba el Gadareno? ¿Cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Una legión estaba compuesta por 6,000 soldados romanos. Una legión son 6,000. Una legión. Jesús quiere pedir 12 legiones de ángeles. ¿Sí? 12 legiones por 6,000. ¿Cuánto es? 72,000 ángeles. Un ángel puede vencer 185,000 soldados. Por 72,000 ángeles son 13,320 millones de muertes. O sea, sería de sobra. En ese tiempo se calculaba, en el siglo I, se calcula más o menos la población mundial de 300 millones. En otras palabras, si haces números, aproximadamente los 12 ángeles podían matar a todas las personas en el mundo. Las 12 legiones de ángeles matarían a todas las personas del mundo 45 veces. Pero no se puede. O sea, 45 veces va, te mato y te remato y te recontramato. Eso es lo que nos está diciendo la historia. O sea, el poder de Dios no estaba limitado cuando Jesús estaba siendo llevado a la crucifixión. ¿Estás conmigo en esta noche? O sea, el Rey del cielo se estaba entregando y le dijo a Pedro, todo está bajo control. ¿Te imaginas tener control en medio de un sufrimiento increíble? La verdad, soy honesto contigo, yo no lo puedo hacer. Yo no sé, de repente tú eres pastor, no, pero es que yo soy hijo de Dios, yo sí. Ok, gloria a Dios, gloria a ti. Pero la verdad, iglesia, yo no lo puedo hacer. Solo Jesús lo podía hacer. Es entonces, iglesia, que la Biblia nos dice y nos da la razón de por qué lo hizo. ¿Por qué si él siendo un general y podía él con una sola palabra decir, Padre, dame 12 legiones de ángeles y acabemos con esta creación y hagamos algo nuevo, Señor? Hagamos seres humanos con 4 manos, de repente con 3 cabezas para que piensen mejor. No. Se entrega él a la creación y en ese momento, iglesia, algo especial pasa. La Biblia nos dice en nuestro texto principal, en el verso 14, era Caifás el que había dado consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En otras palabras, iglesia, la razón por la cual Jesús se está entregando a esa muerte horrenda, la razón por la cual Jesús está decidiendo ir a una cruz, teniendo todo el poder bajo control, es por causa de que si él no lo hacía, el pueblo y el mundo morirían y perecerían. Pero él dice, no, el sumo sacerdote está dando esta profecía. Él está diciendo, nos conviene que muera uno por el pueblo. La historia nos muestra algo especial en el capítulo 11, iglesia. En el capítulo 11 del libro de Juan, el concilio de los sacerdotes y fariseos, ellos están en una conversación, no, ¿y ahora qué hacemos? Mira, Jesús está haciendo muchas señales, acaba de levantar a un hombre que se había muerto hace 2 días, y entonces yo conozco a sus hermanas, a María y a Marta, y entonces lo acaba de resucitar, no podemos permitir que siga haciendo señales. No podemos, algo tenemos que hacer. Y entonces ellos comienzan a preocuparse y en medio de la preocupación ellos dicen, si sigue todo esto así como está, van a venir los romanos, van a destruir nuestro templo y van a acabar con el pueblo.
Es entonces que ellos en realidad buscan una excusa para tapar su envidia. Y lo que están haciendo aquí, ¿sabes qué es? Es tomar una decisión. Tiene que morir uno por el pueblo. Tiene que morir uno. Campeón, las motivaciones eran erróneas. De hecho que sí, pero la Biblia nos dice que todas las cosas van a bien para los que aman al Señor. La envidia de estos hombres motivó a la muerte de Jesús. Pero Jesús ama a Dios. Entonces, todas las cosas van a bien para los que aman al Señor. Es entonces, iglesia, que la Biblia nos está diciendo que no todo lo malo termina siendo tan malo. Y hoy en esta noche, mi estimado hermano, lo que Dios busca decirnos a ti y a mí es ¿qué cosa? Que Él decidió morir por ti, por tu papá, por tu mamá, por tus hermanos, por tus tíos, por tus abuelos, por tus cuñados, por tus sobrinos, por tus propios hijos, por tu pueblo. Y nos muestra que todo esto se desarrolló la misma semana de la Pascua. La misma semana de la Pascua. La Pascua, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la Pascua? La Pascua era el momento en el cual Éxodo capítulo 12, no lo voy a leer, pero en Éxodo en el capítulo 12, viene Dios y le dice a Moisés, ¿sabes una cosa? Ahora sí, el faraón los va a dejar ir. Maten un cordero. El cordero tiene que ser puro, sin mancha, de 1 año, perfecto. Cuando lo maten, su sangre la guardas y entonces roceas en el dintel de la puerta de tu casa y en las columnas del costado de la puerta de tu casa. Y entonces cuando venga el ángel de la muerte, va a ver la sangre y va a pasar. Pascua significa pasar de ti. Lo que significa que cuando vendría la muerte, a ti no te tocaría. ¿Estás conmigo en esta noche? Ok, entonces, mira, todo coincide. La muerte de Jesús, el día de la Pascua, y se cumple la profecía de Isaías 53. La profecía de Isaías 53. ¿Por qué Jesús no hizo nada entonces? ¿Por qué Jesús no reaccionó? Porque él conocía la historia. Él conocía las profecías y él sabía que tenía que entregarse. ¿Por qué? Porque él era el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Él entregó su vida por nosotros, iglesia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es entonces, iglesia, que la Biblia nos está diciendo que Dios entregó a su Hijo por amor. ¿Sabes? Hay una historia interesante. En el año 2006, cuando estaba en apogeo la guerra de Irak, fueron a esta guerra diferentes jóvenes recién entregados al ejército a la edad de 17 años en los Estados Unidos. Cuando llegaron a la guerra de Irak, mi estimado hermano, estaba un grupo de muchachos, 5 entre ellos, que estaban a cargo de un tanque. Cuando ellos estaban caminando, entregándose a una ciudad, no registré el nombre de la ciudad. Entonces, vienen los enemigos y tiran una granada por la ventana del tanque. Un joven llamado Ross McGinnis gritó, ¡granada en el tanque! Y se tiró sobre la granada. ¡Pum! Y murió, de hecho. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Él era el chofer, el piloto, chofer, piloto. Sus amigos estaban atrás. Lo que hizo, poniendo su cuerpo encima, fue proteger a sus amigos. Entregó su vida para salvar a los suyos. En Romanos, en el capítulo 5, la Biblia nos dice en los versos 7 y 8, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ross McGinnis entregó su vida para salvar a 4 de sus amigos. Ahora lo consideran un héroe, le han entregado diferentes premios, pero él salvó a sus amigos. Sus amigos lo recuerdan como el héroe más grande de la historia.
para esos 4 hombres, Él es el mero mero. Él es el wow. Él es Superman. ¿Con cuál Superman? Ross McGuinness. Batman, Spider-Man, el Capitán América. ¿Cuál? No, eso no es, eso es pura, ¿cómo se dice? Novela, película. Aleluya, película. Un héroe verdadero. Ross McGuinness. Y lo siguen recordando hasta ahora. Es un héroe nacional, iglesia. Y yo te digo, campeón, lo que hizo Jesús fue más grande. Entregó su vida para salvar a muchos, para salvar a un pueblo. Entonces, ¿por qué lo hizo? Para prepararnos a ti y a mí para el juicio, iglesia. Porque Él quiere que en el día del juicio, tú y yo pasemos, seamos puestos en libertad. El día del juicio será el día de la gloria. Un día que nosotros no tenemos idea todavía, pero Él ya lo conocía. Él dice, no, en el día del juicio, no. ¿Sabes? Con esta historia termino. En el año 2006 también. Un muchacho entró a nadar a un lago al cual estaba prohibido en los Estados Unidos. Este muchachito era de 16 años y tenía el testimonio de ser un vándalo. Pero se metió a nadar por causa de que era verano, en un lago prohibido. Sin embargo, cuando estaba en medio del agua, le dio un calambre y estaba ahogándose. Un hombre parqueó su auto cerca de la cerca, de la cerca. Entonces, trepó la cerca, se metió al lago y le salvó la vida. Pasaron los años y este muchachito siguió delinquiendo. Era un vagabundo, siguió delinquiendo, siguió haciendo lo que quería. Entonces fue capturado por un asalto a mano armada. El día del juicio, él ve entrar al juez, a sentarse en el banquillo y sonríe. Y dice, lo conozco, este hombre me salvó la vida hace 4 años. Voy a salir libre. Y el juez inmediatamente le dice, hey, no sonrías. Hace 4 años fui tu salvador, pero ahora soy el juez. Lo que Jesús nos está diciendo con esto, ¿sabes qué es, campeón? Hace 2000 años fui tu salvador, pero en el día del juicio, mi estimado hermano, voy a ser juez. Es entonces, iglesia, alineémonos y demos gracias a Dios por lo que Él hizo por ti y por mí. En ese momento, iglesia, no creas que porque Él te salvó y tú sigues haciendo lo que quieres. No malinterpretes la situación. Te salvó para que tu vida sea diferente, para que vivas agradecido por esa salvación. Dios te ama. Cierra tus ojos, iglesia. Inclina tu rostro. La crucifixión del Rey. Algo increíble. Algo del cual Dios no estaba obligado a hacer, pero lo quiso hacer. Por ti y por mí. Padre, bueno, muchas gracias, mi Dios del cielo. Yo te pido que en esta noche, Padre mío, vengas, mi Dios. Traigas esa convicción tan única y especial, mi Señor Dios. Muéstranos, Dios del universo. Muéstranos más de tu misericordia. Porque sabemos, mi Dios del cielo, que viniste a este mundo por pura misericordia a morir por nosotros y salvarnos del pecado. Pero hoy estamos ante ti, Señor mío. Y te pedimos, mi Dios, que traigas esa convicción única sobre los corazones que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Amén. Ross McGuinness entregó su vida para salvar a 4. Jesús entregó su vida para salvar a muchos. Siempre me pregunté cuando era un nuevo convertido, ¿por qué no dice para salvar a todos? ¿Por qué no dice para salvar a todo el mundo? No, es que solamente se van a salvar aquellos que decidan aceptar el precio que Jesús pagó por ellos. Y decidir aceptarlo, ¿sabes qué significa? Significa decirle a Dios, mi Dios, quiero tener esa nueva vida. Quiero vivir como tú has vivido. Quiero ser diferente. No quiero que el pecado me hunda. No quiero que las malas decisiones acaben con mi futuro. Hoy en esta noche, campeón, Dios te está esperando.
Él sabe que todos los seres humanos hemos fallado. Él sabe que todo hombre ha pecado. Pero hoy en esta noche Dios nos está dando una oportunidad y nos pidió que lo recordemos cada año a través de la Pascua. Y hoy en esta noche te informo nuevamente lo que dice la palabra de Dios, que Jesús dio su vida para salvar la nuestra. ¿Qué vas a hacer al respecto? Jesucristo es Dios, mi estimado. Él es bueno, quiere salvarte, pero para ello necesitas arrepentirte. Por eso el principio de su predicación fue: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué arrepentirme? Para poder entrar, campeón. El reino de los cielos se ha acercado, sí, pero para que puedas entrar tienes que arrepentirte. Hoy en esta noche puede ser el momento. Si esa persona eres tú, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Pastor, yo. O de repente una vez lo hiciste. Un día le pediste perdón a Dios. Pero volviste a fallar. Fuiste como Pedro, viviendo para Dios, entusiasta, siempre haciendo cosas para Dios. Pero en un momento viste que algo no te pareció muy justo, así como a Pedro no le pareció justo que atraparan a Jesús. Y adivina qué hizo Pedro en ese momento. Lo que haríamos tú y yo, campeón, cuando algo no nos parece justo: quejarnos, sacar nuestra espada y luchar con nuestra propia fuerza. Y herimos a gente que no tiene nada que ver en el asunto. Siervo. A un siervo. Jesús pagó el precio. Y hoy en esta noche te digo, todo estaba bajo control. Pero pastor, en mi vida no, pastor, mi vida es un desastre. Dios está diciendo: tranquilo, yo lo puedo arreglar, porque sé cómo. Todo está bajo control. Déjalo en mis manos. ¿Estás dispuesto? Entonces reconcíliate con Dios y dile al Padre Celestial: mi Dios, desde ahora en adelante voy a confiar en usted. Desde ahora en adelante voy a poner mi vida en usted. Desde ahora en adelante voy a mirar hacia el futuro junto a usted. De repente tienes que reconciliarte con Dios. Si esa persona eres tú, levanta tu mano en el nombre de Jesús. Amén, iglesia. He predicado este sermón por causa de que tú y yo necesitábamos reinsertar en nuestro corazón, mente y decisión lo que Jesús hizo por ti y por mí. El Rey, el Creador, el dueño del universo, diciendo: aquí estoy, llévenme. Lo llevaron, iglesia, lo ataron, le quitaron la ropa, lo latiguearon, le jalaron la barba a tirones, cogieron una corona de espinas, se la clavaron en la cabeza, se burlaron de él, le dieron de puñetes, le desfiguraron el rostro. No parecía un ser humano. La Biblia nos dice que lo pusieron en la cruz. Y en medio de todo ese tormento, él dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Cuando pecamos, Dios dice: no sabes lo que haces. Tú piensas que eso es bueno, pero no lo es. No lo es. Dios te ama, mi estimado. Acércate a Cristo. De repente nos estás mirando a través de la cámara, estás escuchando este sermón, sabes que tienes culpa en el corazón. Vamos a orar en esta noche. Te pido, si esa persona eres tú, has levantado tu mano, de repente yo no la he visto, pero Dios sí. Y esa es la razón por la cual en esta noche quiero pedirte que te pongas de rodillas, inclines tu rostro y repitas conmigo: Padre, vengo ante usted y me arrepiento de mis pecados. Yo sé que he fallado, he cometido pecados, pero hoy entendí que usted pagó el precio de mis pecados en la cruz. Entregó la vida de su Hijo para salvar
la mía y de la vida de los que me rodean. Yo pongo mi vida en sus manos, pongo mi futuro en sus manos. Le ruego que me ayude en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Vamos a ponernos de pie hoy en esta noche. Si Dios ha hablado de tu vida, ven al altar. Los demás vamos a cantarle a nuestro Dios. Ok, vamos a decirle al Padre Celestial: mi Dios, te necesito. Quiero estar contigo. Renueva mi vida. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Aleluya, iglesia. Vamos a dar una fuerte alabanza a nuestro Padre. Oramo por il errori dell'idole shalalalan rabo bobia fambo baba. Vididaran rebebe rembe Irilara rembe bebe. Aleluya. Hoy día debíamos tener la cena del Señor, pero por situaciones de pandemia y todo esto lo vamos a hacer el otro fin de semana. Pensábamos que el día de hoy iba a haber un completo, ¿cómo se dice? Exacto, cuarentena, estado de emergencia, que nadie iba a poder salir de sus casas, pero nos tienen acá, predicando el Evangelio, como siempre, yendo contra las reglas, si es que estas van contra Dios. Aleluya. Y yo te digo, campeón, el próximo domingo vamos a estar aquí en la iglesia, vamos a tener la cena del Señor, acompañan. Pastor, yo quiero tener la cena del Señor desde mi casa, pastor. Yo los acompaño aquí con un chifa. No, la cena del Señor, mi estimado hermano, es compartir el cuerpo y la sangre de Jesús. Es entonces, te esperamos aquí, vamos a tener pan sin levadura y vino no fermentado, por si acaso. Es entonces, mi estimado, que la otra semana vamos a recordar lo que Jesús hizo en la crucifixión. Y sabremos entonces, como cada año, que lo que Dios busca es la santificación de nuestro corazón. Entonces, prepárate. En esta semana que viene, ora, habla con Dios, pídele perdón. Si hay algo oculto en el corazón, arrepiéntete y confiesa, campeón. Quiero que seas libre. Sé libre y el próximo domingo comparte con nosotros la cena del Señor. ¿Sabes qué es lo interesante de la palabra de Dios? Nos dice, iglesia, que empezó la cena y en ese momento Jesús le dijo a Judas: Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Judas se fue y adivina qué, recién allí se dio la cena. Partieron el pan y compartieron el vino. Judas ya no estaba. ¿Por qué? La Biblia nos dice en 1 Corintios 11 que si alguien comparte esto que es santo de una manera indigna, bebe juicio para sí. Dios no quiere que bebas juicio, sino misericordia. Es por esa razón que el arrepentimiento muestra la misericordia de Dios. Prepárate para el próximo domingo y comparte con nosotros la cena del Señor. Cierra tus ojos en esta noche. Vamos a terminar en oración. Padre bueno, gracias. Gracias por su amor, gracias por su guía, gracias por su ayuda, gracias por su perdón. Gracias por su misericordia. Gracias, Dios del cielo, por ir a la cruz. Gracias por derramar su sangre. Gracias por darnos un futuro diferente. Gracias. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Yo bendigo su nombre, mi Dios.
Y le pido, Padre, que venga a su iglesia, que la cuide. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, iglesia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir compartiendo. Amén. En todos estos días, miércoles, nos vemos a las 7 de la noche. Dios te bendiga. Nos vemos. Chau, chau.